acta de la sesión primera constitutiva queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo de la presidenta de esta comisión, diputada Marcia Rafael, de fecha 3 de junio, mediante el cual solicita se invite al vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, señor Mauricio Bravo, a exponer sobre el estudio realizado por falta de matrícula y sobre la implementación de SLEP. Nota de la jefa del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, de fecha 3 de junio, por el cual comunica que el diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Camila Rojas durante la sesión de hoy. Y finalmente, nota del jefe de la bancada socialista, también de fecha 3 de junio, por el cual comunica que el diputado Juan Santana reemplazará al diputado Daniel Melo durante esta sesión. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Tenemos en la orden del día, pero antes de iniciar la orden del día, quiero ver el tema de, vamos a, no sé si les parece a los señores y señoras diputadas, que tengamos plazo hasta el viernes para solicitar las invitaciones, de tal modo que ya teniendo todas las invitaciones instaladas, podamos el próximo martes entregar una planificación como se había solicitado en la sesión anterior. Así planificamos el resto de las sesiones que tengamos para esta comisión. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, entonces. Bien, comenzamos entonces la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para estos efectos ha citado al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, y ha sido invitada la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia Martínez, quienes asisten junto a sus asesores, Andrea Encalada, Sebastián Enríquez, Gabriel Fernández, Alejandra Montesinos, Millaray Guayquimilla y Fernanda Lizama. Sí. ¿El ministro, secretaria, viene? Ya, pero viene. Perfecto. Sí, viene. Es que tenemos muy poco tiempo, entonces lo esperamos a ver. Diputado. Gracias, señor presidente. Además, mientras el ministro llega, pucha, qué pena que no llegue a la hora, pero bueno. Qué bueno que venga. Sí, es como una tónica. Señor presidente, yo tengo una moción de orden y yo quiero pedirle a usted como presidenta si usted puede ordenar los tiempos. Este gobierno y en particular este ministro suele utilizar todo el tiempo para hacer discursos de manera unilateral. Y no deja después tiempo para preguntas, ni menos para respuestas. Yo quiero pedirle que podamos ordenar los tiempos para que él pueda exponer, por supuesto, pero también podamos hacerle las preguntas, que es lo interesante para nosotros. Él es uno de los creadores de las dos instituciones que vamos a estar en esta comisión investigando, y por lo tanto es muy importante que podamos formularle preguntas y luego dejar el tiempo suficiente para que él las conteste y evitar esto de copar todo el tiempo y después se acabó el tiempo, no hay nada que hacer. Entonces yo le pido eso y por otro lado, también permitir y hacer, ¿no es cierto?, que el ministro conteste las preguntas, porque en la Comisión de Educación lo que pasa es que él muchas veces no contesta las preguntas y cuando se solicita que eso se haga, ya no hay más tiempo y incluso a veces hasta se interpreta que él entonces no quiso contestar. Si él no sabe, que diga que no sabe, si él no quiere contestar, que diga que no quiere contestar, es libre de hacerlo, pero no que quede esa cosa así como que se preguntó y luego no pasó nada, no se contestó y entonces tenemos que entender o interpretar. Yo le pediría que sea súper claro, no lo sé o no lo quiero contestar o derechamente conteste, pero para que podamos realmente cumplir con nuestra finalidad y dada la tónica que se ha dado con el ministro, yo le pido por favor esa moción de orden. Muchas gracias. Diputado. Diputado. Buenos días, presidenta. Buenos días a la comisión. Sí, me parece bien que se delimiten los tiempos, ya que además este margen de horario es muy breve. Sin embargo, no me parece que se condicione a priori las respuestas que pueda entregar o no el ministro. Esta es una comisión investigadora de carácter político, en un órgano político. Por lo tanto, el ministro responderá de acuerdo a la información que maneja y de acuerdo a como él estime conveniente, pero no me parece fijar esos márgenes a priori. Que quede establecido, presidente. Gracias, diputado. Diputado hoy. Solo por su intermedio decirle al diputado Sáez que nosotros tenemos una muy mala experiencia en relación a las exposiciones que ha hecho el señor ministro en la Comisión de Educación, y yo entiendo que él no ha tenido esta experiencia porque no forma parte de la Comisión de Educación, por lo tanto yo comparto lo que ha planteado el diputado Schubert. Tratemos de que sea una comisión ágil y que efectivamente los invitados, y particularmente el ministro, dé respuestas concretas frente a las interrogantes que podamos plantear los diputados. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado Schneider.
Sí, yo quiero secundar lo que señalaba el diputado Sáez, presidenta. Como integrante de la Comisión de Educación, la verdad yo no tengo la experiencia negativa que dicen aquí los colegas respecto a las exposiciones del ministro de la Comisión de Educación. Yo de todas maneras estoy porque se ordene el tiempo, pero me parece que catalogar a el ministro como un evasor de preguntas me parece que es ir demasiado lejos, porque creo que, y lo digo como presidenta también de la Comisión de Educación, nos tomamos el tiempo que corresponde en la Comisión de Educación para ir respondiendo cada duda de las y los parlamentarios. De hecho, el tiempo de varios nos consume buena parte de la sesión, muchas veces mucho más que las exposiciones del propio ministro de Educación o de las autoridades invitadas, precisamente porque las y los parlamentarios tienen muchas inquietudes y cuestiones que traer de sus semanas distritales, de sus reuniones con dirigente y dirigente. Entonces, en ese sentido, yo quería secundar lo que decía el diputado Sáez y dar también mi visión de lo que pasa en la comisión. Eso, Gracias, presidenta. diputada Concha. Muchas gracias, presidenta. Yo sí me gustaría apoyar la moción de orden del diputado Studer, tomando en consideración que también se hace en otras comisiones para mantener un orden, pero además para alcanzar a utilizar lo más eficiente posible el tiempo de la comisión, que además es acotado. Entonces, creo que sería importante si usted, presidenta, toma esta determinación de ajustar los tiempos o de entregar los tiempos para intervención de los invitados, pero a la vez también de nosotros los diputados. Creo que sería importante para que así no exista ningún problema en que los diputados no alcancen a intervenir o en tener la respuesta de nuestros invitados, porque además, si los invitados para que justamente resuelva dudas de las que nosotros tenemos. Muchas Gracias, diputada Concha. No, efectivamente, yo tomo absolutamente el tema y con la secretaria nos vamos a comprometer que efectivamente las actas, las citaciones, vayan con horario y con minutos para cada tema correspondiente. Así como también le vamos a pedir al ministro que acote igual su respuesta cuando veamos que está dilatándose mucho, pero también vamos a hacerlo con los diputados y diputadas que también van a tener un tiempo corto para hacer su pregunta. Ojalá sea lo más directa posible y no con un discurso que hoy día no necesitamos porque justamente queremos buscar respuestas a lo que estamos investigando y además de eso, considerando el tiempo acotado que tenemos como sesión. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener todos de nuestra parte para poderlo hacer mucho más expedito, más eficiente las sesiones y por supuesto vamos a entregar tiempos en el acta de sesión para que podamos lograr el objetivo el día de cada citación. ¿Les parece? Bien, entonces comenzamos. Subsecretaria, le vamos a dar la palabra a usted, pero lo único que le pido es que una vez que llegue el ministro, por favor, podamos escuchar por el tiempo, insisto, el tiempo acotado, podamos escuchar al ministro en los temas que hoy día nos convocan. Tiene la palabra el subsecretario. Me voy a correr un poquito más. Por supuesto, presidenta, ningún problema. Me tengo que meter al Zoom entonces para poder presentar, ¿sí? Y quizás, a propósito de lo que estábamos conversando, preguntarle, quisiera confirmar, presidenta, ¿cómo nos organizamos en términos de tiempo? ¿Cuánto quisiera que presentáramos para luego abrir espacio para preguntas? Hola, diputado, buenos días, presidente. En el fondo, ¿cómo estructuramos los tiempos para poder ajustarnos nosotros a eso? Ya está bien. Sí, 15 minutos, subsecretaria. Ah, ¿sí? 15 minutos es poco. Ya. ¿Es muy poco? Es que nos ¿Cuánto? habían dicho que teníamos 30 minutos para presentar y que Y luego lo que pasa era es que tiempo de lo que preguntas. nos interesa son los 30 minutos del ministro. No, Ya, yo sé, entonces, pero el ministro va a llegar en unos 10, 15 minutos. Por eso, Entonces, entonces 15 minutos y ahí tomamos con el y ministro. ahí, ya, pero en el Ujú. fondo la presentación completa, tanto la parte mía como la del Correcto. ministro, sería ¿No? 30 Sí, minutos. sí, absolutamente. Ya, perfecto. Sí. Digo, para poder Ujú. organizar los tiempos. Lo habíamos organizado para hoy día, partiendo por eso. Sistema de educación pública, considerando los contenidos de la comisión investigadora y el plan de fortalecimiento de la matrícula y admisión, el primero de los temas en el periodo 2022-2024 y el segundo de los temas en particular el periodo 2024. ¿Ya? Respecto a la instalación de la nueva educación pública, bueno, en primer lugar es necesario como dar un pequeño marco en términos de que el acuerdo al cual llegó el país, de hecho, para modificar el sistema de educación pública fue el tercer intento que tuvimos en términos como institucionalidad y desde la política educativa de modificar la forma en que se organizaba la educación pública. Este fue un debate que se dio en los años 2016, 2017 en el Congreso
se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas con una amplia mayoría y en el Senado, de hecho, de forma unánime. O sea, fue una aprobación unánime para, en el fondo, de alguna manera compartiendo un diagnóstico, bastante robusto que se tenía y que se tiene en realidad respecto a cómo la educación pública municipal ha implicó un debilitamiento bien progresivo, sistemático y gradual de la situación de la gestión pública de la educación, ¿no? De la educación pública, de la gestión de la educación pública. Esto desde la perspectiva, por un lado, financiera, en términos de las condiciones en que se daba. Por otro lado, también desde la perspectiva pedagógica, porque en el caso de la educación pública municipalizada hay una doble dependencia. Para algunos temas se depende del municipio, pero para otros temas desde el Ministerio de Educación, que es quien define la política educativa más en lo pedagógico, lo sustantivo, ¿no? Y también en otro ámbito que es en términos de cuánto uno puede tener un sistema. El sistema de educación, en realidad no el sistema, la educación pública municipalizada se organiza de una forma en que en realidad cada municipio organiza de la mejor manera que puede su educación pública, pero no hay ciertos criterios y ciertas como principios y formas en que se consolide la información que sean comunes a toda la educación pública, ¿ya? Esos son tres de los grandes ámbitos entonces en que se fue debilitando la educación pública en el país. Bueno, y eso implicó, por cierto, temas en matrícula, en desempeño, en deuda que se fue generando en el sistema de educación pública. Esta reforma entonces lo que busca es que el Estado pueda ejercer de un modo adecuado el rol garante que tenemos desde, bueno, como Estado respecto al derecho a la educación, por un lado, manteniendo un piso mínimo de ciertos principios, de ciertas características basales de la educación pública, pero también, hagamos enroque, pero también con, en el fondo, el resguardo de ciertos principios que son, bueno, los que se definen en la ley y que además están en la base de la idea de tener un sistema de educación pública, ¿ya? Por otro lado, bueno, este sistema tiene el propósito de mejorar la calidad de la educación, la equidad, el acompañamiento, el foco más territorial. Esto es, bueno, es un sistema profesionalizado que se orienta a un solo propósito, que es el servicio educativo. No es como pasa en los municipios que tienen muchos otros temas que resolver. La educación pública a través de los servicios locales tienen en el fondo un foco exclusivo en la tarea educativa, lo cual permite ir profesionalizando y mejorando la calidad de la educación, ¿ya? Respecto a la crisis, bueno, fui contando un poco en el fondo algunos antecedentes más en detalle respecto a la crisis que se fue dando en la educación pública municipalizada. Hay distintos indicadores que nos dan cuenta de esta crisis. Uno es la gestión administrativa financiera. Les vamos a mostrar un poquito más de datos ahora, pero un dato y la verdad, datos que muchos de ustedes, sí, con muchos de ustedes hemos incluso conversado y visto en los propios territorios, o sea, comunas que tienen una situación crítica muy, muy sostenida, histórica además, ¿no? Por otro lado, la alta segregación que se fue produciendo en el sistema educativo, con grandes brechas de aprendizaje y una baja, bueno, cuando uno ve los gráficos que muestran desde que comenzó la municipalización hasta cuando se hizo esta reforma, que fue en el 2017, uno ve una baja sostenida en la matrícula, una línea totalmente diagonal hacia a la baja, ¿no? Por otro lado, baja rendición de cuentas en materia educacional, con también como pocos como incentivos y sanciones para la gestión educacional. Pasa muchas veces, y también con algunos de ustedes lo hemos conversado y hemos estado en reuniones en que un alcalde le ha tocado asumir una alta deuda, pero que fue adquirida por el alcalde anterior, la verdad. Esto tampoco es que hay unas sanciones específicas para cada alcalde, ¿no? Y lo que les decía antes respecto a que no tiene una perspectiva de sistema, sino que hay una alta atomización, una escala inadecuada en términos de que en realidad no tenemos un sistema de educación pública, sino que teníamos 345 sostenedores, pero cada uno con una realidad muy, muy distinta entre ellos. Le damos la bienvenida, ministro. Lo que habíamos visto es que presentara yo los 10 primeros minutos en la parte introductoria y cuando terminemos con texto le pasará la palabra a usted, ¿le parece? Ya.
Entonces, bueno, ese es el contexto en que se da. Ya hicimos esta, no, esta estaba repetida, yo creo, porque en el fondo aquí estamos, estoy moviéndome mal, sí, me estoy moviendo mal, perdón. Ya, aquí está el detalle de lo que les decía previamente, ¿no? Y quizás aquí lo más, como ustedes pueden ver, sí tengo. La barrita gris aquí muestra la cantidad de municipios que estaban en una situación crítica, ¿ya? ¿Qué quiere decir situación crítica para este indicador? Es que se paga más del 85% de la subvención, se gasta más del 85% de la subvención solo en pago de sueldos, ¿ya? Con lo cual ustedes pueden imaginar, queda solo el 15% para todos los otros elementos que tienen que ver con la provisión de la educación. Y este dato fue aumentando, miren, en el 2016 teníamos un 13% y en el 2022 teníamos en realidad un 59%. En un 59% de los municipios, esto es a nivel nacional, ¿ya? El déficit financiero, como ustedes saben, afecta la adecuada, no tan solo la mantención de los establecimientos educacionales, sino que también el pago de sueldos. Lamentablemente, bueno, aquí hay varios de ustedes que están en zonas en que han podido ver cómo se impacta el pago de sueldos. Por un lado, el impacto en los sueldos brutos, pero también el impacto en los sueldos líquidos. O sea, tenemos lamentablemente muchos municipios que tienen deudas no tan solo previsionales, sino que también deudas en el pago de los sueldos de las y los trabajadores, ¿ya? Esto hace que eso tiene un impacto y tiene un impacto incluso en el poner en riesgo la continuidad del servicio educativo. Eso pasó, por ejemplo, bueno, puedo dar dos ejemplos concretos. El año pasado en la comuna de Ancud, que lo tuvimos de hecho aquí con algunos de ustedes, diputados, por su intermedio, presidenta, que la comuna de Ancud llevaba 8 años sin pagar cotizaciones provisionales. 8 años. Y cuando ya se nombró el APE fue cuando era una situación insostenible que llevaban al menos 3, 4 meses sin pagar los sueldos líquidos completos, ¿ya? Y este año tuvimos que nombrar un administrador provisional también en la comuna de Tiltil, que tenía una deuda también acumulada que hacía que fuera insostenible y se pusiera en riesgo efectivamente la continuidad del servicio educativo, ¿ya? Así es como se ha ido dando. Por otro lado, la deuda provisional, bueno, por cómo tenemos, en el fondo, haciendo el análisis de cómo está configurado actualmente el desafío de la deuda previsional, lo que nosotros podemos ver es que 42 de los 70 servicios locales van a tener al menos una comuna con deuda previsional importante, con esa deuda que se va acumulando. 7 de los 15 servicios locales que ya están traspasados heredaron deudas previsionales que están en etapa de irse resolviendo, porque como ustedes saben, esa deuda no puede ser de cargo del trabajador, tiene que ser de responsabilidad del municipio. El total de la deuda a fines del año antepasado, ya en rigor, superaba los 100.000 millones de pesos, ¿ya? Con todo lo que eso implica, porque además quiero hacer una pequeña reflexión aquí, y ahí le pasamos la palabra al ministro. Cuando hay esas deudas previsionales tan grandes, se exacerba o se potencia un problema de dotación que también tienen muchos municipios, porque llegan, por ejemplo, nos ha pasado, de hecho, en algunos municipios, que llegan los bonos de incentivo al retiro, pero como no están las deudas previsionales al día, no pueden acogerse a retiro, porque, como ustedes saben, eso tiene que estar resuelto. Entonces, se producen ahí situaciones muy perversas en términos de que no permite ir ordenando e ir saneando la administración de la educación municipal. La idea entonces, bueno, cómo vamos perfeccionando los mecanismos que permitan respaldar entonces, o sea, resguardar el derecho de las y los trabajadores en el pago de sus deudas previsionales. Y esto tiene que ver, quiero hacer ahí una pequeña reflexión y le pasamos la palabra al ministro a cómo se traspasa. Esto muchas veces se disocia la conversación, y se disocia la conversación como que el tema de toda esta situación tan frágil, tan débil de la administración de la educación pública no tuviera impacto en la calidad de la educación. Y la verdad es que sí tiene un alto impacto, porque cuando tenemos profesores, ellos mismos nos dicen que llegan muy o preocupados porque no tienen, nos contaban, muchos profesores que llegan a atenderse a FONASA y le dicen, llegan a ver temas previsionales, no, usted no puede porque tiene una deuda acumulada de tanto tiempo. Ahí se va produciendo una situación muy compleja en términos de cuán concentrado y cuán focalizado pueden estar las y los trabajadores de la educación en su labor, porque tienen ahí una falta de condiciones mínimas que se va manteniendo en el tiempo. En ese contexto se crea el nuevo sistema de educación pública y ahora le vamos a pasar la palabra al ministro para ver desde dónde lo tomamos y en qué estado vamos actualmente. Tenemos
Tenemos hasta las 9:20. Sí, ese me dijo la subse. ¿Mm? Bueno, primero que todo, pedir las disculpas al caso. Fue realmente muy complejo salir de Santiago. Bueno, y como señalaba la subsecretaria presidenta, con todo ese contexto es que se llega al año 2018, con la instalación de los primeros servicios locales. Hubo dos momentos en el año 2018, el primero que ocurre entre enero y marzo de ese año, en el que nacen los tres primeros servicios locales, que son Barranca, Puerto Cordillera y Costa Araucanía. Luego nace un nuevo servicio local en marzo, en junio del 2018, que fue el caso de Huasco. 2019 fue la corte donde se instala Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalien Sur. Y el 2020, Atacama, Yanquihue, Valparaíso y Colchagua, que yo diría que justo están en esa última corte concentrados los tres casos más críticos que tenemos de servicios locales, ¿no? Colchagua, Valparaíso y Atacama, naturalmente. En el caso del servicio local de Atacama, yo diría que en términos de diagnóstico tenemos una grave situación de infraestructura, expresada por acumulación de mucho tiempo en el que se fueron superponiendo situaciones muy delicadas. De hecho, en general, la infraestructura del territorio, en general, salvo algunas excepciones, es una infraestructura relativamente nueva de la jornada escolar completa, que data de esa época. Sin embargo, no podemos desconocer que ahí hubo aluviones, hubo sismos que generaron un deterioro y que no tuvieron la inversión necesaria para recuperar la capacidad de los establecimientos educacionales. Por otro lado, nos encontramos con un escenario en el que las atribuciones de la Dirección de Educación Pública y del Ministerio de Educación no tenían toda la capacidad de poder incidir directamente en la gestión del servicio local. Eso fue una realidad. De hecho, tan así fue que tuvimos que legislar para poder entregarnos herramientas que nos permitiesen intervenir en una situación ya de abierta crisis, como es el caso de lo que ocurre en Atacama. Ajuste también en el diseño, estos ya son aspectos más generales que los vamos a ver más adelante respecto a la rigidez presupuestaria con la que se administran los servicios locales. Es un problema que se ha arrastrado a lo largo de todo el proceso de implementación, como también algunos traslapes administrativos, ¿no? Y en ese sentido, nos parece muy importante mirar los antecedentes de la evaluación que ha tenido el sistema. Es una evaluación del proceso que está en implementación, una evaluación que además ha tenido una larga data, y a través de distintas instituciones. Podemos hablar de lo que ya ha hecho desde 2019 en adelante el propio Consejo de Evaluación de la Educación Pública, que es un consejo que está conformado por ley, lo está mandatado por ley. Los informes de la Contraloría General, que han derivado precisamente en enviar antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado por parte del propio Ministerio. Informes que han elaborado aquí mismo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Estudios que se han hecho por distintas instituciones, centros de pensamiento, centros de estudio e investigaciones individuales, y también la propia experiencia de la instalación de los servicios. En ese sentido, lo que nosotros evaluamos es que, primero, hay demoras en los procesos críticos para el funcionamiento del servicio local. Todo esto tiene que ver con el proceso previo de instalación del servicio, en las que nos hemos encontrado con casos tan extremos como por ejemplo, en el caso del Cancaur, en el que no fue nombrado el comité directivo a tiempo, los miembros del comité directivo, lo que significó que no hubo definición de perfil. Sin perfil no hay concurso, sin concurso no hay director ejecutivo, sin director ejecutivo no se puede echar a andar el servicio, lo que derivó en que todos los procesos críticos que evaluamos en el marco de la definición de qué servicios locales traspasábamos el 1 de enero del 2024, y el Cancaur prácticamente llegaba tarde a todos, ¿no? Es eso lo que funda la decisión del Ministerio de Educación de no traspasar el Cancaur, porque fue una decisión de responsabilidad frente al sistema, ¿no? Entonces, vemos que hay necesidad de ajustar ciertos procedimientos o procesos críticos que se vienen demorando en algunas circunstancias, no siempre, pero pasa. Por otro lado, hay una baja capacidad de saneamiento de la administración municipal previo al traspaso educativo. La verdad es que los instrumentos con los que se ha trabajado el proceso de transición han sido, a nuestro juicio, no del todo eficientes, y esto es un tema que se arrastra por mucho tiempo, ¿no? O sea, los convenios de FAEP, incluso los FAEP de transición, no siempre generan los incentivos necesarios para que las municipalidades previo al traspaso ordenen sus finanzas, ¿no? Dejen de contratar personal, aumenten dotación. Efectivamente, incluso uno puede evidenciar en algunos casos que van aumentando las problemáticas, que deriva luego en que los convenios no pueden ser renovados, lo que significa que se suspenden las transferencias del FAEP de transición. Si hay deuda previsional, como señalaba la subsecretaria hace un rato atrás,
además vienen descuentos de subvenciones, que además se replican en la subdere con descuentos de fondo común. Entonces estamos frente a una tormenta perfecta que se provoca en algunos casos previo al traspaso. Hay un problema con las atribuciones del Ministerio, la DEP y el sistema y en la superintendencia para anticipar y sobre todo para intervenir. El sistema tiene una herramienta que, no siendo perfecta, de hecho estamos pensando con la superintendencia, lo hemos conversado con la subsecretaria, en hacer modificaciones normativas a la figura del administrador provisional que hoy existe. Con todo, el administrador provisional no es una herramienta que esté pensada para servicios locales. Es más, nuestra concepción de aplicación normativa del administrador provisional ha sido ampliada para poder intervenir comunas, pero en estricto rigor el administrador provisional ha sido concebido en su diseño. No es que esté imposibilitado de intervenir una comuna completa, pero fue concebido en el diseño para intervenir escuelas, no para intervenir una comuna completa con todo lo que ello implica, ¿no? Mucho menos un servicio local que implica un conjunto de comunas, siempre son más grandes que un puro territorio. Cosas como esas son las que tenemos que ir adecuando y que están transferidas, digamos, como parte del diagnóstico y la evaluación que se ha hecho del sistema en el proyecto de ley que está en trámite hoy día en el Senado. También hay ambigüedad y duplicidad de función entre las direcciones provinciales de educación, las unidades de apoyo técnico pedagógico y del servicio local. Esto es parte de una discusión que viene desde la misma origen de la ley, en la que se hablaba del traslape que se iba a provocar o que se podría provocar y que eso no se ha resuelto. En el proyecto de ley buscamos una forma de resolverlo también. También está la rigidez en la gestión administrativa financiera, las deficiencias de coordinación con otros servicios y también la insuficiencia de la infraestructura que, como ustedes saben, no es exclusivo de un servicio local, es una problemática que afecta a todo el sistema educativo. Hemos hecho algunas modificaciones del 2022 a la fecha, que es el periodo que comprende esta comisión investigadora. Lo primero que tenemos que decir es que con la ley miscelánea del año 2022 se generaron atribuciones para anticipar y facilitar los procesos de traspaso por parte de la DEP, sobre todo en lo que respecta al nombramiento del director ejecutivo del servicio local. También se modificaron requisitos para los concursos de funcionarios de las corporaciones y de los municipios. También se amplió en 2 años el plazo de traspaso del servicio educativo una vez creados los servicios locales. Y esto es súper significativo porque parte del diagnóstico respecto a la mejora de la implementación, pero sobre todo de la mejora del desempeño de los servicios locales, es que nos dábamos cuenta que el periodo entre que se creaba administrativamente el servicio y se traspasaba el servicio educativo era muy breve. No lograban desarrollarse procesos críticos clave, que fueron los que tuvimos a la vista en el traspaso que hicimos este año, como por ejemplo haber probado los sistemas de remuneraciones, tan sencillo como aquello, que implicaba que muchos de los servicios locales en las primeras cortes tenían problemas para pagar sueldos muy reiteradamente a lo largo de del primer año de implementación, lo que genera problemas de confianza, lo que genera movilizaciones innecesarias, estresa al sistema. Eso solo por poner un ejemplo, pero además hay otras compras críticas como materiales pedagógicos, la contratación de servicios de transporte escolar. Estoy nombrando algunos de los procesos críticos que son realmente sensibles y que en un lapso de 6 meses, entre que nacía el servicio, se nombraba el director, comenzaba a poblarse los concursos, desarrollar en paralelo todo aquello era prácticamente imposible. Es por eso que tomamos una decisión en el año 2022 junto al Consejo de Evaluación, en eso hubo coincidencia, de modificar primero el calendario. Esto fue una definición coherente en ambos sentidos. Modificar el calendario para disminuir la tasa de creación de servicios locales. Cuando nosotros llegamos teníamos que implementar de la tasa de 23 servicios locales por año, en circunstancias que en los 4 años anteriores se habían solo implementado 11, ¿no? Entonces era virtualmente imposible llevar adelante esa tarea. Entonces la primera decisión que tomamos con el Consejo de Evaluación fue proponer al presidente de la República un calendario distinto que tenía una trayectoria más larga que la originalmente planteada. La trayectoria inicial era para terminar el año 2025 y la verdad es que llegamos hoy día hasta 2029, 2030 como plazo fatal en el proceso de transición. Pero además se legisló para diferenciar a 2 años del traspaso de la creación del servicio, el traspaso del servicio educativo, lo que permite la maduración administrativa en términos de personal, de infraestructura del servicio local, lo que le permite también empezar a operar en el territorio antes de recibir las escuelas. También se modificó el decreto 70, se creó el decreto 78 que permite la creación anticipada de Chiloé debido a la crisis de administración municipal, en particular en Ancud, pero en general en el archipiélago. También la resolución 6500 que aprueba el traspaso de los servicios locales de Iquique, Magallanes, Aysén y Punilla Cordillera, que fueron los 4 primeros servicios locales traspasados en nuestro gobierno, en lo que va de este gobierno,
y que emana a partir del protocolo de acuerdo que hubo en el marco de la discusión presupuestaria 2024. Y también algunas disposiciones administrativas que hemos tomado, como por ejemplo la operación para caja chica, que se establece en 10 UTM por establecimiento educacional. Eso fue una modificación que se hizo. Por menor que parezca, la verdad es que esto es bien significativo porque esto permite llegar mucho más rápido con soluciones menores a las escuelas, que son las que habitualmente apremian a las comunidades educativas y que esperaban mucho tiempo a que el servicio local resolviese centralizadamente. Esto lo hicimos mirando un nuevo estándar. Este estándar finalmente que usamos en la definición del informe fundado miró cerca de 5 dimensiones relevantes, como el nombramiento del director ejecutivo, el poblamiento de la dotación de los servicios locales, la habilitación administrativa del servicio, las remuneraciones, las compras críticas, con 14 subprocesos que eran los críticos. Esto fue lo que nosotros evaluamos a la hora de definir un traspaso, por lo tanto uno puede decir que el traspaso de los 4 servicios locales del 2024 es diametralmente distinto a lo que se ha hecho en los 11 anteriores, desde el punto de vista de la evaluación del proceso, desde el punto de vista de la exigencia que nos autoimpusimos para que este proceso fuese llevado adelante, ¿no? En relación a otras reformas, también se planteó en la ley de presupuesto la flexibilización del uso de la subvención escolar preferencial, algo que había objetado la Contraloría en su minuto en algunas decisiones que se habían tomado en servicios locales. De ahí deriva, por ejemplo, la problemática de Colchagua, que es algo que hemos conversado por su intermedio, Presidenta, con el diputado Cornejo en más de alguna ocasión. Bueno, esto se busca resolver como un uso habitual que el resto del sistema tiene y que no hay ninguna razón para que los servicios locales no la puedan tener también, ¿no? Por otro lado, también en la ley de presupuesto se permite el uso de recursos de los remanentes de los recursos del año anterior en los saldos iniciales de caja y deuda flotante, que es algo que también no venía aplicando de esa forma. Y por otro lado, también nos dimos en la ley 21.653 la facultad de nombrar director ejecutivo suplente en casos críticos, que bajo 3 causales que son específicas, se podría utilizar esta norma para poder intervenir en un servicio local cuando se encuentra en crisis. Se encuentra en crisis de continuidad del servicio educativo o cuando hay observaciones y procedimientos que la Contraloría ha estimado necesario y que no se han llevado a cabo, y siempre tiene que estar presente el hecho de que el director ejecutivo pueda estar ausente a lo menos durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Estas son causales que establecen la posibilidad de que el director ejecutivo suplente pueda ser nombrado, que es el caso de la única aplicación que hemos hecho hasta ahora con esta norma de Atacama. En ese sentido, se presentó un proyecto de ley que aborda entonces el aseguramiento del traspaso, un fortalecimiento del proceso de traspaso, el desarrollo de capacidad administrativa financiera y de apoyo técnico-pedagógico, el potenciamiento de la vinculación con los servicios locales con sus comunidades, el fortalecimiento de la Dirección de Educación Pública con atribuciones estratégicas para conducir el proceso de implementación, pero también el proceso en régimen, el mejoramiento de los mecanismos de acompañamiento del sistema de educación pública y también el reconocimiento esto es muy importante, ¿no? El reconocimiento del estatus de política de Estado del sistema de educación pública. Desde ahí, Presidenta, entonces que se plantea una serie de modificaciones que están establecidas acá, no las voy a mencionar en particular en honor al tiempo, porque sería entrar además en detalles del proyecto de ley que está hoy día en discusión en el Senado, ¿no? Vamos a avanzar rápidamente. Respecto a infraestructura, aquí sí quiero detenerme un segundo. Fueron 31.000 millones de pesos que este año los 15 servicios locales en régimen han hecho como inversión en educación parvularia básica y media. Es el año con mayor ejecución, además, el 2023, respecto a todo el periodo desde la creación del sistema en adelante, superando por 10.000 millones de pesos el año anterior, es decir, el año 2022. Además, se creó una línea de anticipación por casi 24.000 millones de pesos con 83 proyectos en aquellos territorios previos al traspaso del servicio educativo. Y también la Dirección de Educación Pública ha hecho una inversión significativa en el resto del sistema, también con miras de ir fortaleciendo la infraestructura previa al traspaso. En la ley de presupuesto también se estableció una línea nueva que no existía, que le entrega cerca de 7.000 millones de pesos para contingencias en materia de mantención y reparación de la infraestructura escolar. Eso había cuenta de lo que ocurrió en Atacama y de la experiencia que fuimos evaluando en otros territorios. También así se ha planteado fondos para conservación de infraestructura con foco en emergencia a nivel general
durante el año 2022 con elegibilidad para el 2023 por 50.000 millones. En términos de aprendizaje, Presidenta, podemos mirar que el sistema de educación pública, bueno, en general el sistema avanzó bastante en términos de resultados. Si uno puede mirar acá en el gráfico cómo ha ido evolucionando los resultados por servicio local, acá están las cortes. La Corte 2018 tuvo un incremento, por ejemplo, en matemática cuarto básico de 10 puntos, que eso es muy significativo, la verdad. O sea, con un crecimiento de 10 puntos no es nada trivial. 5 puntos ya es mucho, 10 puntos es de verdad algo pocas veces visto. En el caso de la Corte 2019, uno puede observar un incremento de 13 puntos, y en el caso de la Corte 2020, uno puede observar ahí un incremento también de 13 puntos, ¿no? El promedio de crecimiento del sector municipal fue de 9 puntos, que también es muy significativo. Eso quiero destacarlo, porque en general los resultados de este año fueron muy significativos en todo el sistema. Una cosa muy pequeña de algo que nos han preguntado de esta lámina otras veces. Nos dicen que los servicios locales estaban más abajo en los del 2013 al 2018 en rigor, pero hay que recordar que ahí no había servicios locales, sino que lo que se hizo fue proyectar tomando la muestra de las comunas que tuvo ese servicio local, cómo era, pero no es que ese sea un desempeño del servicio local. Es más, esto nos muestra que aquellas comunas que configuraron los primeros servicios locales tenían en general un rendimiento más bajo que el promedio de los municipios. ¿Me explico? Pero para aclarar, quizás deberíamos ponerle una rayita así, pero para que quede claro para la comisión que servicios locales, exacto, ahí desde ahí donde está mostrando el ministro, desde 2018 hacia allá. Lo anterior, en el fondo, es un análisis en que se separó la muestra, pero por fines analíticos, no porque hubieran. Gracias, subsecretaria, muy importante. De hecho, en estricto rigor, la única corte que parte del 2018 que podría ser considerada desde el 2018 en adelante es la del 2018, valga la redundancia, que es la línea roja, ¿no? Todas las demás son posteriores. Obviamente acá está el vacío de la pandemia que no tuvo evaluación. Los primeros resultados fueron en el 2022, donde evidenciamos un descenso general y una recuperación al año 2023. Luego, respecto a matemáticas segundo medio, más o menos lo mismo. Hay un incremento importante, sobre todo en la Corte 2018, que tuvo 8 puntos de crecimiento. El promedio municipal fueron 2 puntos, que no es significativo estadísticamente, por eso tiene un punto. Del mismo modo, habría que entender los resultados de las otras cortes, y así sucesivamente. Es decir, todos y cada uno de los servicios locales de la Corte 2018 en adelante han visto un incremento significativo, en el caso acá de lectura cuarto básico. Lo mismo podemos señalar en lectura segundo medio. En ese sentido, no me voy a detener en este gráfico, pero efectivamente acá se desglosan de alguna manera algunos de los resultados, destacando Gabriela Mistral con 11 puntos en lectura, con 17 en matemática, Yanquihue con 14 puntos en lectura y 16 en matemática, y Huasco, ahí mismo en la región de Atacama, con 10 puntos en lectura y 15 en matemática, ¿no? Lo mismo respecto al tema de asistencia, es súper importante acá señalar que estamos en un proceso de recuperación aún de la asistencia como sistema, ¿no? Vimos en el periodo marzo-abril, que el inicio del año escolar de este año, que hubo un aumento del promedio de la asistencia en 2 puntos, 2,3 puntos exactamente, respecto al periodo 2023. Esto es bien significativo porque nos lleva al nivel nacional de un 85 a un 89% promedio de asistencia, lo que es bastante bueno. Nos estamos acercando y nos queda poco por cerrar la brecha previa a la pandemia. Y en el caso de los servicios locales, podemos ver que también experimentan un crecimiento muy significativo del 81,4% al llegar el 2022 a un 86% ahora, es decir, más de 5 puntos de crecimiento, y con una reducción de la inasistencia grave que se reduce 14 puntos porcentuales respecto al 2022 y 6 respecto al 2023. Estamos hablando de los niños que van menos de un 85% a clase, que aquellos que están en riesgo entonces de deserción escolar, ¿no? Entonces, estamos viendo que en general hay buenos resultados, hay una mayor tasa de apertura también en contexto de pandemia, mitigó rezagos. Como hemos visto, los rezagos de aprendizaje han sido recuperados más rápidamente que el resto del sistema, y lo mismo respecto a asistencia, lo que no significa que tengan resultados superiores al resto del sistema, porque como señalaba la subsecretaria, en general los territorios de los servicios locales de la primera etapa son territorios que tenían rezagos previos que se explican, como lo veíamos en el gráfico del CIMSE, de manera nítida. También hemos estado normalizando actividades pedagógicas. En el caso de Atacama, por ejemplo, se invirtió en la primera etapa de infraestructura crítica a fines del año pasado, inicios de 1.000 millones de pesos en las 2 etapas de conservación. También se trabajó en una asistencia técnica con el MOP
para afinar 51 proyectos de conservación en el territorio. También se firmó un acuerdo de programación, un acuerdo de colaboración más bien con el gobierno regional, con un marco de 300.000 millones para los próximos 10 años, pero que uno de los instrumentos centrales es el acuerdo de programación que se debe formalizar con ellos por 25.000 millones para los próximos 5 años en infraestructura. También se lanzó el programa de fortalecimiento de capacidades del servicio local, un trabajo en conjunto con el Ministerio del Gobierno Regional de Atacama, el Servicio Local de Atacama, el Servicio Local de Huasco, la senadora Proboste, que estuvo generando un proceso de articulación previo con las universidades, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad el Pedagógico, la UNCE, también la Universidad de Atacama, que fueron parte de este esfuerzo, ¿no? Esto es algo que está en desarrollo, va a trabajar en fortalecimiento de la profesión docente, también de capacidades de enseñanza en lenguaje y matemática y la innovación pedagógica. Además, salió el informe de evaluación del sistema, donde se analizaron 3 dimensiones, no lo vamos a mencionar ahora, están a disposición de ustedes. Solo señalar una breve reseña, ¿no? Sabemos que persisten muchas brechas y diferencias, pero es importante dejar que la reforma entre en régimen. Esto fue algo que nos señaló el comité de evaluación. Acá hay una mirada sinóptica del sistema, son 15 servicios locales, el próximo año deberíamos estar en 28 y terminar el 2026 con 38 servicios locales. Ahí están en datos, en población y cantidad de establecimientos educacionales. O sea, me decía la subsecretaria que ahora vienen preguntas, Gracias, porque todavía nos ministro. falta hablar de matrícula. Sí, yo creo que matrícula vamos a tener que dejarlo, sí, para la próxima sesión. ¿Usted va a estar ministro acá o va a poder asistir el próximo martes? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces lo dejamos matrícula para eso. Sí, tomamos el acuerdo, ¿les parece, diputados, señores diputados? Matrícula lo vemos en la próxima sesión y hoy día cerramos este tema con el ministro. Solo el ministro, también con la subsecretaria. Ministro y subsecretario. Ujú. Vamos a dar 10 minutos para la sesión de preguntas, para que tenga el ministro 20 minutos para poder responder. ¿Les parece? Por lo tanto, le pedimos a las señoras y señores diputados que sean breves y que acoten sus preguntas. Diputado, estamos por usted. Gracias, presidenta. Darle la bienvenida a esta comisión especial investigadora al señor ministro, a la subsecretaria. Hemos iniciado este proceso de trabajo en la comisión investigadora, indudablemente para conocer algunos antecedentes que puedan dar cuenta de varias dudas que se han ido generando en el tiempo a partir, yo creo que no exclusivamente de lo que ocurrió en Atacama, que sin duda el que haya salido a la luz pública, el que haya captado la atención de los medios de comunicación en general, no dice directa relación con la preocupación que además en su oportunidad los distintos miembros de la Comisión de Educación hemos manifestado y le hemos compartido al ministro. Sin duda que siempre ha habido una especial preocupación por parte nuestra para conocer no solamente lo que el gobierno ha comprometido en materia de la implementación del nuevo sistema de educación pública, sino que además la situación en general de la educación en nuestro país ha sido motivo de especial preocupación. Insisto que la derivación de lo ocurrido en el SLEP de Atacama en virtud de lo que ha ocurrido en otros servicios locales de educación pública ha sido motivo de conversaciones y de requerimientos al ministro y al equipo, ¿cierto?, del Ministerio de Educación. Por lo tanto, yo quisiera, presidenta, por su intermedio, plantearle al ministro algunas preguntas muy puntuales. Si pudiéramos conocer el estado de avance del proyecto de ley que hoy día está instalado en el Senado y respecto de las características en términos de tiempo, si pudiéramos tener alguna aproximación de cuándo ese proyecto de ley va a concluir su tramitación en el Senado, lo vamos a poder conocer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y en definitiva va a permitir conocer la luz en términos concretos para poder llevar adelante
los procesos urgentes de cambios que allí en ese proyecto de ley están plasmados, porque obviamente hay una urgencia real en la educación pública de nuestro país que depende de ese proyecto de ley. También además se me generó una inquietud y quiero manifestárselo por su intermedio, Presidenta, al ministro, en cuál es el alcance real respecto de los procesos que se están llevando adelante de descuento desde el Fondo Común Municipal a los municipios que tienen deuda previsional. Si ese proceso ya efectivamente hoy día está funcionando y si pudiéramos conocer cuáles son los alcances que este tiene. La deuda previsional afecta directa y exclusivamente a los docentes y a los asistentes de la educación que por muchos años han sido perjudicados directamente en su sistema de pensiones. Allí tenemos... Acote, por favor, para que perfecto. alcance mi Allí tenemos problemas muy urgentes que resolver y me gustaría conocer su alcance. Y por último, Presidenta, conocer lo que dice en relación con la experiencia del convenio de programación del gobierno regional de Atacama con el SLEP en términos de ese compromiso de los 300.000 millones de pesos por 10 años. Si esta, en definitiva, pudiéramos conocer los alcances en términos de la infraestructura que está comprometida y si esta experiencia además se va a retransmitir al resto de los SLEP a nivel nacional como una buena práctica, porque me parece interesante poder conocer los alcances. Eso, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Medina. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes y a las personas que nos están viendo en vivo. Como sabemos que la educación ha tenido... ¿Me espera un segundito? Sí. Sí, 20 minutos. La idea es que en 5 minutos, en 10 minutos acotemos las preguntas. Por lo tanto, les pido que acoten muy bien sus preguntas. Diputada. Gracias, Presidenta. Como todos sabemos que el problema económico que tienen los municipios hoy día, donde se acerca al 60% de la educación que todavía está en manos de la educación municipal, que son las cifras que nos da la subsecretaria, y considerando que esto también se transmitió a los SLEP, que por ende están funcionando más o menos o con varios problemas que se acarrearon, me gustaría saber cuál es la medida concreta que se está tomando, ministro, respecto a las personas que están por jubilarse y que tienen deuda previsional tanto impaga por los municipios y cómo se está abordando en los SLEP, sobre todo con aquellos que están con edad cumplida de jubilación. ¿Cómo lo están abordando ustedes y con qué urgencia y bajo qué criterios, ministro? Muchas gracias. Gracias, diputada Medina. Tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, Presidenta. Yo quería hacer algunas consultas bien puntuales sobre la exposición, porque, bueno, se dieron resultados acerca de lo que fue la experiencia de la prueba CINCE en aquellos territorios que están, en donde la educación pública está administrada ya por los servicios locales de educación. Yo quería saber si es que el Ministerio tiene cifras o tiene información respecto a las brechas de desigualdad entre estudiantes y sus resultados. Y lo pregunto porque uno de los objetivos que tenía la ley de inclusión, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección, era precisamente poder acabar con todos los instrumentos de discriminación que permitían el acceso a distintos establecimientos educacionales. Yo tengo información, por eso se lo pregunto al ministro y a la subsecretaria, que la brecha de desigualdad, más allá de los resultados que se acaban de exponer, aumentó. Y quiero saber si es que eso es verdad o no. Lo segundo, quiero saber acerca del estado de avance del convenio de programación, al cual también se ha hecho mención, un convenio que yo, al igual como acá lo decía el colega, es una experiencia valiosa, digamos, que se podría replicar perfectamente en la medida de que exista voluntad de los gobiernos regionales del resto del país, pero me gustaría saber cuál es el estado de avance de eso, si es que existe priorización, si es que existen plazos respecto a cuáles serían, en primer lugar, las principales intervenciones. Y también quería preguntar acerca de la ejecución del FAEP en aquellos territorios también donde se produce el traspaso, porque hay muchas veces algunos comentarios que hacen trabajadores de los municipios o de los servicios locales que el FAEP finalmente se termina, que es un fondo que se creó para facilitar el tránsito, digamos, de este cambio, para infraestructura, por ejemplo, pero que finalmente en la práctica se termina utilizando en personal. Entonces quería saber si es que eso finalmente tenía algún tipo de regulación a propósito de la discusión de la 21.040 que está en el Senado y si es que hay alguna normativa que busque regular también el uso, cómo se gasta, digamos, el fondo de apoyo a la educación pública. Eso, Presidente.
Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a la subsecretaria, al ministro, a su equipo. Dos cosas y una observación, dos preguntas y una observación, puede ser ojalá lo más breve posible. Entendí de la presentación, ministro, que hoy día sucede algo que no sucedió, por lo menos los primeros traspasos a los servicios locales de educación, que hoy día más allá de los organismos o de los consejos asesores o evaluadores de este nuevo sistema, existen, me parece, algunos 14 puntos críticos habló, que de alguna manera deberían o están permitiendo hacer un mejor traspaso hoy día de lo que sucedía antes de haber elaborado esta cartilla que está de alguna manera fuera de la institucionalidad, pero que evidentemente mejora eventualmente un traspaso o lo hace un poquito más seguro de lo que sucedía antes. Si nos puede referir un poquito a qué se trata esos puntos críticos que aseguran un mejor traspaso. Y en segundo lugar, se habla, ¿cierto?, de que este nuevo sistema viene en contraposición al sistema municipal, es como obvio, pero me gustaría saber si hay alguna, respecto de la evaluación que tenemos que hacer de los servicios locales de evaluación, si hay algo respecto a los incentivos y sanciones que podamos mejorar legislativamente en este tema. Podemos dar ejemplos, pero no quiero tomar mucho el tiempo en el uso de la palabra. Y en tercer lugar, una pequeña observación de este cuadro que han señalado. Es muy relevante el tema de la mejora en los resultados CIMSE. Sin embargo, me llama la atención la poca relevancia que se le ha dado en general a este tema. Eso, presidente. Muchas gracias, presidenta. Voy a ser bastante breve porque creo que es más bien un complemento de dos preguntas anteriores. Entendiendo lo que planteaba el diputado Cornejo, presidenta, yo creo que también es importante poder complementar a la primera pregunta que hablaba sobre los tiempos de trámite que ya lleva Nueva Educación Pública en el Senado. ¿Cuál es para el Ministerio la sugerencia principal de las modificaciones que tenemos que hacer? Lo digo porque quizás en la Comisión de Educación lo tenemos un poco más claro, pero acá hay otros integrantes de otras comisiones del Congreso Nacional y cuando hablamos de los nudos críticos que tiene Nueva Educación Pública, yo creo que es importante que se puedan evidenciar con mayor claridad para que el Congreso Nacional también tenga una voluntad de poder darle celeridad a este trámite. Por otra parte, presidenta, como complemento, muchas veces estamos hablando de la situación de la crisis que actualmente tiene la educación pública municipal y todos los problemas que tenemos que se arrastran de deudas municipales anteriores. Tenemos municipios que están en una situación crítica, que no solo de esta administración, la administración actual, sino que vienen también con un desfalco anterior y a los cuales que al momento de traspasar también tenemos una gran dificultad. Y además también cuando tenemos la situación de poder ver cuáles van a ser las sanciones que se comprometen al municipio cuando no paga cuando no paga las cotizaciones, cuando no está pagando los líquidos, lamentablemente estamos viendo que hay un estímulo en castigar con las subvenciones. Y lo sabemos porque la ley está hecha así, porque no podemos seguir entregando fondos a personas que no pagan en particular. Sostenedores que no pagan a sus trabajadores. Entonces, mi pregunta, presidenta, al Ejecutivo, si ellos han evaluado enviar algún proyecto de ley o alguna sugerencia que también le puedan hacer a este Congreso Nacional para establecer sanciones más directas con los sostenedores que no paguen las deudas previsionales. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces algunas administraciones pasan. Algunos alcaldes en particular pasan, pero las administraciones quedan, en particular, queda el problema alojado en el municipio y son años que no hemos podido subsanar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero ser bastante breve en mis preguntas, bastante directa. A mí me gustaría, si es que el Ministerio de Educación puede profundizar en qué acciones de acompañamiento ha tomado precisamente el Ministerio en la implementación de los servicios locales. Entiendo que la presentación era un poco más general y a mí me gustaría que pudiéramos pormenorizar un poco esas medidas, porque precisamente van en línea del objeto de esta comisión investigadora y también si pudieran contrastar estas medidas que han tomado el Ministerio de Educación con cuál es el estado en el que encontraron la implementación de los servicios locales y de la nueva educación pública
pública al inicio del gobierno, digamos, en el traspaso de gobierno en el fondo, contrastando también con el rol que jugó la Dirección de Educación Pública en el periodo pasado y actualmente. A mí me gustaría contrastar eso porque creo que es importante tener sobre la mesa cómo ha ido avanzando la implementación de la reforma, entendiendo que es una reforma reciente, una reforma que requiere harto trabajo y quería saber si es que el Ministerio pudiera profundizar en ambos asuntos, tanto en el contraste con las medidas que se habían tomado antes como profundizar en las medidas que se han tomado en el actual periodo. Es todo, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rey. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al ministro y al equipo del Ministerio. Ah, Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es la dotación de funcionarios en general de los DAE en las corporaciones y por lo tanto me gustaría saber si es que se le exige a las municipalidades o son los SLEP apenas ingresan algún estudio, se desarrolla algún estudio de dotación funcionaria y nos gustaría saber los pormenores, si tienen información, si esto se realiza en detalle respecto de esos resultados, para entender también y saber cómo es la entrega que se desarrolla por parte de los municipios a los servicios locales respecto justamente de las dotaciones, cuáles son las medidas que se están desarrollando. Otra consulta es si existe alguna propuesta de modificación de los territorios que cubren los SLEP. Esto debido a una serie de críticas que se están haciendo. Esto significaría, por supuesto, incorporar más servicios locales en el país, pero es algo que, debido a las distancias, a las situaciones geográficas, en algunos casos pudiera justificarse y quiero saber efectivamente si eso es así y si se incluye la región del Maule en ese sentido. Y por otro, ¿cuáles son las medidas hoy día que está tomando y cuál es la fortaleza que podría tener con todos los cambios que se está haciendo hoy día el sistema educativo en su conjunto para responder a la probable crisis que pudiera ocurrir más adelante, similar a la que ha ocurrido hoy día en Atacama? ¿Cómo respondería hoy día el sistema educacional respecto de tremenda situación para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir? Eso, Presidenta. Diputado, solo señalar que nos quedan 2 minutos para las preguntas, para que el ministro tenga el tiempo suficiente para contestarlas. Tiene la palabra la diputada Concha. Gracias, Presidenta. Bien breve. En primero agradecer la exposición de la subsecretaria y el ministro. Me gustaría también conocer dentro del detalle este proyecto de ley que está en el Senado, porque una de las crisis que enfrenta el SLEP hoy día también es el tema de infraestructura. Yo igual estoy de acuerdo que no debemos volver a la municipalización. De hecho, creo que es importante por toda la crisis que viven distintas municipalidades. De hecho, lo mencionó, no recuerdo bien si la subsecretaria o el ministro en su presentación, que hoy día esto nace también a raíz de que distintos municipios viven distintas realidades. O sea, una comuna muy pequeña a una comuna grande son distintos también la entrada de recursos. Eso se entiende, que se genere este déficit para poder solventar los gastos que tiene la educación. Entonces, en este traspaso que se genera a los SLEP y esta implementación de los nuevos servicios, esta crisis de la infraestructura, ¿cómo la vamos a manejar o cómo se va a manejar o cómo la vamos a enfrentar más adelante? Porque hoy día faltan SLEP que se han traspasado. En Ñuble, recién el primer SLEP de los que se tienen que traspasar fue este año, el 1 de enero, y ya tenemos algunos problemas con infraestructura en algunos establecimientos educacionales que lamentablemente no se hizo cargo el municipio, pero hoy día sí el SLEP los tiene que enfrentar y en ese sentido me preocupa y sería bueno si nos pudiese comentar qué medidas se está tomando para enfrentar también dentro de todas las problemáticas que enfrentan hoy día los SLEP. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Badilla. Brevemente, Presidenta, la verdad es que no es primera vez que lo planteo. Los temas educacionales o los problemas en la educación en nuestro país, por cierto que vienen desde hace tiempo, pero hay políticas públicas que han dado resultado y parece que el ministro no las toma en cuenta y no las ha querido replicar. Yo lo invito a que hagamos un análisis en serio y pudiéramos replicar algunas que están dando buenos resultados. Y quiero poner el siguiente ejemplo, ministro. ¿Por qué hay algunos sistemas locales de educación en que con la escasez de recursos, con todas las limitaciones que ya hemos conocido, están operando relativamente bien? Como por ejemplo, es lo que yo más conozco, el servicio local Andalien. Tengo entendido que
corríjame por favor, y si no es así, quiero que me argumente. Creo que es uno de los mejores del país y que ha andado relativamente bien. Entonces la pregunta que yo hago, ministro, ¿por qué no aplicamos o replicamos el estilo de gestión o de administración que se ha hecho en el servicio local de Andalien en el resto de los servicios locales? Así de sencillo, o sea, replicar aquello que se ha hecho bien. ¿Por qué no? Y por favor, lo invito a que me desmienta si, o me corrija si estoy en lo incorrecto al decir de que han dado relativamente bien. Porque si le pusiéramos los recursos que quizás le estamos poniendo a otro, este servicio andaría espectacular. Nada más. Gracias, señor presidente. Voy lo más rápido que puedo. A ver, bueno, en primer lugar, lamento el retraso del ministro, porque él, entiendo, es uno de los creadores de este sistema público y es el ministro, entonces nos interesaba que estuviera desde un principio. Y yo le pediría que, por respeto, no solo a los integrantes de la comisión, sino que a la ciudadanía que está esperando, yo creo que con alta expectativa, esta comisión pueda llegar a la hora como lo hicieron otras personas que también vienen de Santiago. La verdad es que me sorprende el análisis que cada vez que hablamos de SLEP se dedica mucho tiempo a criticar el sistema anterior. Esta comisión no es para criticar el sistema anterior. La sociedad chilena cambió el sistema anterior por las mismas cosas que ustedes repiten una y otra vez. Por lo tanto, aquí lo necesario es analizar este sistema y ver, que es lo que a la gente le interesa, imagino yo, cómo se solucionan los nudos de esta política pública que no resultó ser una política pública que funcionara bien. Entonces, el seguir criticando lo que ya cambiamos creo que no tiene sentido y perdemos tiempo. Entonces yo los invito a centrarnos en cómo resolver los nudos de llegada de recursos oportunos, de directivos de los SLEP que tengan las capacidades necesarias, es decir, el proceso de selección, la respuesta a los usuarios que se sienten abandonados, el problema de infraestructura y las profundas modificaciones que el sistema requiere. Y más allá de señalar lo que se ha hecho, yo creo importante señalar también cómo se va a resolver y cómo se va a avanzar de aquí adelante. Entonces las preguntas son puntualmente tres. Ayer conocimos, según un diario, que el informe de recursos humanos del sector público de DIPRES dice que se han creado 10.924 empleos solo para los SLEP. ¿Cómo aseguran que estas contrataciones van a cumplir con los estándares educativos y que se mejore efectivamente la calidad de la educación en las distintas localidades? ¿Cuáles son los estudios que han realizado para corroborar aquello? Y por favor solicito que dichos estudios sean allegados a la comisión a la brevedad. Segundo, ¿cuál es el plan del Mineduc para el pago de las cotizaciones previsionales a la cual se ha hecho referencia? Se habla de 100 millones de dólares, que es una cifra realmente importante. Contraloría ha dicho que es una deuda que debieran pagar los municipios, pero sabemos que eso es insostenible. Entonces, ¿cuál es el plan para que se resuelva aquello y podamos avanzar, según lo que acaba de señalar también la señora subsecretaria? Porque si no estaríamos tal vez a puertas de una nueva deuda millonaria, ¿no es cierto?, con profesoras y con funcionarios. Y tercero, dado que no tenemos todavía un informe de la Comisión de Expertos a cabalidad respecto del análisis de esta política pública de los SLEP, y hay un proyecto de ley que ya está en tramitación, ¿cuáles son las otras modificaciones profundas que tiene el gobierno proyectada para el buen funcionamiento de los SLEP? Hay una que está en trámite, pero entiendo que hay otras más. ¿En qué dirección van y qué sentido tienen para también nosotros poder empujar en ese sentido? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra el diputado Sáez. Gracias, presidenta, ministro, subsecretaria. Saber un poco cuál es la dificultad que ha implicado el estado actual de las administraciones municipales, en particular de las corporaciones de educación municipal. Ahora mismo estábamos enterando un caso nuevo en Ancud relativo a malversación de fondos sobre bonos de incentivo al retiro. 5 profesores que ya estaban a puertas de jubilarse y no han podido hacerlo porque la plata desapareció. Entonces quisiera saber cómo eso impacta y complejiza la instalación de los servicios locales de educación, y también me gustaría conocer ejemplos de buenas prácticas administrativas que han implementado los SLEP a partir de su creación y que ha permitido ir superando los nudos críticos que señalaba el ministro, por ejemplo, en el pago de remuneraciones, en cuanto a las compras y abastecimiento, el tener un stock adecuado de distintos tipos de materiales que son críticos para el funcionamiento y operación del año. Eso, presidente. Gracias, diputado. Por último, voy a hacer yo unas consultas muy breves también. Ministro, usted señalaba que existe una baja sostenida en la matrícula de los colegios y que eso ha significado problemas financieros. Entonces, claramente, uno de los grandes problemas que tiene esta baja matrícula es la superdotación de profesores. O sea, muchas veces más profesores que alumnos.
Entonces, eso también es un tremendo costo financiero. ¿Cómo se va a solucionar eso? La pregunta 2, que ya la han dicho algunos diputados y que tiene que ver con los convenios de programación, ministro, yo fui consejera regional, los convenios de programación son una tremenda herramienta que pueden utilizar los sectores. Una gran herramienta, una gran oportunidad que se tiene. Yo le solicito, ministro, que por favor analicen en todas las regiones del país convenios de programación, pero para infraestructura. Para infraestructura. Aquí los colegios, los niños no pueden seguir esperando. Quiero contarles que en Melinca ayer se cerró la escuela de Melinca porque se sobrepasaron las aguas servidas. O sea, eso es absolutamente indigno para un colegio. Y créame, ministro, se han hecho ya 2 diseños de colegio y se han perdido esos recursos. En la escuela Víctor Domingo Silva, 3 diseños de cambio de colegio, 3 diseños de 150 millones cada uno, o sea, 450 millones de pesos tirados a la basura. Entonces, no podemos seguir haciendo eso. Y los convenios de operación son una tremenda herramienta para poder solucionar los problemas de infraestructura. No esperemos que llegara a Atacama. Atacama hoy día estamos hablando y escuchamos que hay recursos para infraestructura, que se están haciendo infraestructura. Todas las regiones necesitan recursos para infraestructura, pero el tiempo, cada vez que nos demoramos más, seguimos esperando. La infraestructura no se soluciona de un día para otro. Estamos hablando de 5 o 6 años. Empezar hoy a trabajar eso. Y lo último, también señalar cuáles son las soluciones y cómo buscamos las soluciones rápidas y eficientes para todos los problemas que se van enfrentando en los ELEP y que la burocracia no nos consuma en el tiempo para que los ELEP sigan esperando la solución a estos problemas. Gracias, ministro. Ahora le damos el tiempo para poder responder. Ahí sí. Sobre la pregunta del diputado Cornejo, el proyecto de ley está en primer trámite, el proyecto de ley que modifica la ley 21.040. Ese proyecto de ley está, yo diría, a puertas de ser votado en general. Eso ya fue el acuerdo tomado por la Comisión del Senado, es decir, ya se está cerrando la etapa de audiencia en la primera etapa de discusión. Ha avanzado bastante rápido como debate. Se ha escuchado centros de estudio, actores gremiales, se ha tenido una diversidad de intervenciones y esperamos nosotros que hacia mediados de este mes deberíamos tener la votación en general para ya entrar en la discusión en particular, trabajo que ya empezamos a hacer también con los equipos parlamentarios, digamos, desde el punto de vista de empezar a aproximar posibles formulaciones nuevas. Yo diría que están bien identificados los nuevos críticos del proyecto de ley. Esencialmente hay temas relacionados con el tema de transición y hay temas relacionados con el fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección de Educación Pública. Hay otro segundo tema, o tercer tema más bien, que está vinculado a la coordinación entre dirección provincial y servicio local respecto al acompañamiento técnico-pedagógico de las escuelas. Yo diría que por ahí están más o menos circunscritas las principales nudos a destrabar en la discusión y esperamos que no más allá de agosto, septiembre quizás podamos ya estar acá en la Cámara de Diputados discutiendo este proyecto de ley, si es que la cosa sigue avanzando tal como lo ha hecho hasta ahora. Yo veo que hay mucha disposición y harto acuerdo en general en que es necesario avanzar rápido con este proyecto. Respecto a la deuda municipal y particularmente la previsional, se repitió en varias preguntas, así que yo creo que esto mata varias de ellas. Nosotros tenemos hoy día el artículo 34º transitorio. Ese artículo establece que, habiéndose hecho el traspaso, si aún persisten deudas, particularmente deudas laborales, ojo con eso, no todo tipo de deuda, estas son pagadas por el Ministerio de Educación con autorización de la Dirección de Presupuesto y luego es descontada del Fondo Común Municipal, dado que la deuda nunca deja de ser del municipio, es decir, no se traspasa la deuda al servicio local, ¿ya? El problema que ha tenido en la aplicación práctica de esto es que ha sido extremadamente dificultoso poder precisar el carácter de la deuda, el tamaño de la deuda y las personas asociadas a esas deudas. Me explico. Por ejemplo, muchos de los casos corresponden a deuda previsional generada en corporaciones municipales. Caso San Fernando, caso Valparaíso, caso Cerro Navia, solo por nombrar algunas de ellas. Donde no solamente se administra educación, también se administra salud y otras áreas.
no han sido pocos los casos en que se ha detectado que en las nóminas, por ejemplo, aparece gente que no pertenece a educación, sino que pertenece a otras áreas de la corporación. Y eso dificulta la revisión, porque son muchos casos que hay que revisar. Además, todos los estudios respecto a los datos que implica la deuda tienen que estar permanentemente actualizándose, porque ustedes saben que la deuda previsional es imprescriptible, pero no solamente imprescriptible, sino que además genera multa de intereses, lo que hace que todos los días el valor sea distinto y estamos hablando de grandes sumas de dinero. Por lo tanto, también ese es un proceso que cuesta reliquidar. Con todo ha tenido una aplicación bastante limitada. Yo diría que los principales movimientos se han hecho en este gobierno. Nosotros iniciamos, de hecho, los cobros. Por primera vez me tocó a mí, siendo subdere, iniciar el procedimiento de cobro al primer municipio al que se le cobró las transferencias, ¿ya? Imagínense, esto aplicó en el 2018 y recién en el 2023 se hizo el primer ejercicio de cobro de devolución de platas ya pagadas. Y ahí hay un problema, porque efectivamente los municipios están actuando a través de la justicia, solicitando órdenes de no innovar. Hace poquito se embargaron las subvenciones de un servicio local precisamente para pagar deuda de estas características. Por lo tanto, hay todo un tema judicial también que está interviniendo en ese proceso. Ahora, en el proyecto de ley que presentamos, la reforma de la 21.040, mejoramos el mecanismo de devolución, lo que facilitaría bastante el procedimiento de resolución. Y aquí se señala que lo primero, no, aquí está, se plantea el informe financiero por parte del servicio local previo al traspaso, que va a estar comprendido en la rendición del plan de transición, los cuales ya ahora van a ser obligatorios, van a tener sanciones de no cumplirse de la forma adecuada, de ello me voy a referir a eso. La deuda que se considera en el informe es la generada a la fecha de la emisión del informe, y también se refuerza que el municipio o corporación son los únicos obligados a pagar esta deuda. Además, se plantean nuevos mecanismos de reintegro que permitan la utilización, digamos, en el proceso de traspaso, y por otro lado, se determina expresamente que la deuda municipal con el fisco es imprescriptible. Esto en el proyecto de ley que estamos modificando en el Senado. Esto es importante porque la norma fue tan laxa en el caso del 34 transitorio que la forma de aplicación es dificultosa, sobre todo porque le da mucho espacio también a los municipios para poder actuar, oponerse, para poder intervenir, para que el proceso sea más lento. Se tiene poca manija, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿no? Al no poder tener control total sobre las nóminas, al no tener control total sobre el procedimiento de descuento, en fin. Entonces se mejora el procedimiento. Esto fue un acuerdo que llegamos con la dirección de presupuesto en particular, porque finalmente a quienes debemos disuadir de llevar adelante este proceso es a la dirección de presupuesto, porque ojo, el artículo señala que siempre se tiene que contar con la autorización de la dirección de presupuesto, es decir, no es de aplicación unilateral del Ministerio de Educación, ¿ya? Y el dirección de presupuesto puede no autorizar, y es lo que nos ha pasado en algunos casos, que ha rechazado procedimientos de pago dado que no se cuenta con toda la información o que no es precisa, o incluso que en algunos casos ya se han hecho pagos, pero todavía no se comienzan los descuentos asociados a los primeros pagos que se efectuaron. Por eso fue importante haber roto la inercia en el periodo en el que estuvimos en la subdere, donde logramos empezar a hacer los cobros, pero todavía con mucha lentitud. Con esta norma, el acuerdo que tenemos con DP es que se aceleraría el procedimiento de regularización de la deuda previsional. ¿Subse? Está pagado. Ahí sí. Y en el fondo también permite, esta es la modificación que estamos proponiendo en el proyecto de ley, por lo tanto es sujeto a que se apruebe, ¿no? También permite que los recursos que se utilicen para el pago de deudas puedan ser descontados del FAEP. Como ustedes saben, los fondos, los recursos del FAEP son los fondos de apoyo a la educación pública que llegan, entonces que puedan ser descontados de ahí en el periodo en que todavía tengan ese FAEP, y también que puedan ser descontados, dejar sin efecto las retenciones de subvenciones que se hayan aplicado. Los municipios que incumplen el pago de cotizaciones previsionales tienen, o sea, nosotros por ley tenemos que darles una sanción que queda como retención, y esa retención se puede entonces ocupar para esto. Exacto, por eso lo que plantea el ministro es que se mejoran las formas en que el artículo 34 del transitorio nos permite ir cumpliendo esta deuda, ir saldando esta deuda. Y además como mecanismo de... Sí, y además como mecanismo de garantía para los municipios se establece que el descuento igual no puede ser superior a un cierto porcentaje de los ingresos propios permanentes, de manera tal que tampoco pongamos en default financiero a los municipios. Entonces también estamos tratando de resguardar por las dos vías, digamos, ese equilibrio. En el caso de los convenios de programación, en el proyecto de ley también nos estamos dando la capacidad a la Dirección de Educación Pública de formular convenios de programación. Hoy no la tiene, ¿ya? Hoy día lo que pueden formular convenios de programación son los servicios locales,
que algunos han aproximado acuerdos, como el caso que mencionábamos recién, pero son presupuestos muy acotados, porque son servicios que no logran la dimensión como para que un convenio de programación sea atractivo y sostenible en el tiempo, por la cantidad de recursos que involucra. Por eso es que, por ejemplo, el convenio de programación que se está trabajando con Atacama es de 5 años y por 25.000 millones. Porque el Ministerio de Educación, bueno, esto estoy explicando, porque el Ministerio de Educación no tiene primero los recursos de infraestructura, sino que están en la Dirección de Educación Pública. O sea, la subsecretaría dejó de tener infraestructura cuando se hizo el traspaso, digamos, a la nueva estructura. Segundo, porque la Dirección de Educación Pública no tiene atribuciones para formular convenio de programación, dado que los fondos de infraestructura son todos concursables. Entonces, la única forma de poder llevar adelante procesos de inversión es a través de concursos. Y eso siempre ha sido así. Parte de lo que se está modificando también en este mecanismo de la ley es no solamente la atribución a la Dirección de Educación Pública para poder formular convenios de programación nacionales, sino que también la creación de un fondo de infraestructura. Y ese fondo de infraestructura es la espalda jurídica que estamos construyendo para una nueva metodología de inversión en educación escolar. Y también parvularia, que estamos ampliándolo hacia el sector parvulario. Y esta metodología nueva, de hecho, es la que nos va a permitir llegar a antes de 2 años, digamos, con el proyecto de ley de o sea, con la escuela de Juan Fernández, proyecto de ley. La escuela de Juan Fernández, que era un proyecto que estaba planificado para que estuviera listo a fines del 2028 prácticamente, y que va a acelerar en general el proceso inversional, y que de hecho implica una nueva metodología totalmente distinta que estamos trabajando con Desarrollo País. Desarrollo País es el ex Fondo de Infraestructura, que es una empresa pública que hace que el procedimiento sea mucho más expedito, dado que primero construye como privado, no tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversiones, por tanto, además, los costos son más baratos, o sea, tiene una serie de ventajas comparativas. Yo podría venir específicamente a hablar, o quizás en la Comisión de Educación, hablar de una nueva política de infraestructura que estamos empezando a aplicar. De hecho, ya hay proyectos que están empezando a operar con este mecanismo, y en la ley de reforma a la 21.040 se crea un fondo especial que le da viabilidad a este proceso, ¿no? Con eso nosotros empezamos a acelerar todos los procesos inversionales, categorizando además el tipo de inversiones, en lo que son conservaciones, de lo que son reposiciones, de lo que son construcción de escuelas nuevas, en fin. Y este convenio de programación en el caso de Atacama está en proceso de firma. De hecho, el GORE sacó hace poco las últimas observaciones, entiendo, con lo cual ya debería pasar a ser firmado. Son 25.000 millones, 5 años, está identificada una serie de proyectos ya que están avanzados en su etapa de formulación. De hecho, ahí hay un convenio de colaboración con el MOP, que es una asistencia técnica, que nos está dejando listos los proyectos para que, una vez que estén firmados el convenio de programación, estos puedan ser ejecutados rápidamente. Además, se involucran otras líneas y otro convenio con Huasco. Por eso es que hablamos de 300.000 millones en total, y ese no es un acuerdo de programación, ese es un acuerdo de colaboración para que derivan distintos instrumentos. Uno de esos instrumentos es el convenio de programación de Atacama, que tiene un valor de 25.000 millones para los próximos 5 años. Y obviamente en 5 años más vamos a evaluar nuevamente para avanzar. Nuestra hipótesis de trabajo es que con la nueva metodología de inversión que yo le explicaba recién, que tiene expresión en el fondo de infraestructura de la ley que estamos tramitando, más toda esta posibilidad de poder acordar a nivel subnacional convergencia de recursos para poder llevar adelante esos procesos inversionales, estaríamos pudiendo potenciar de manera muy significativa la infraestructura escolar a nivel nacional en un corto plazo, ¿ya? Hay una planificación y una programación al respecto. Me quedan muchas. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Quiero que la próxima sesión Partamos con las respuestas. También, sí. el taco. Salía a las 6:15. Partamos con esto, vamos a darle 10 o 15 minutos para responder las preguntas que quedaron pendientes y ahí seguimos con el Súper. tema. Presidenta, yo envié a la señora secretaria 2 invitados a propósito del tema del sistema de admisión escolar. Creo que sería pertinente también tenerlos en cuenta para cuando discutamos más en profundidad matrícula. Quería poner eso a su consideración. ¿Cómo? 2 invitados, que en particular para el tema del SAE, que entiendo que lo vamos a abordar también en la matrícula para que lo tengan en la consideración para la próxima
semana. Ah, perfecto. La planificación para poder todos los invitados estén presentes. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Ahí está conmigo, ¿por haberse cumplido? Sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta de cierre.